Buenas tardes, estimada ponente, estimados ponentes, bienvenidos a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión se dedica a la ciencia del deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Estimados ponentes, mesa, ¿están de acuerdo en que esta plática se grabe y se dan los derechos de la imagen para la reproducción, tanto por parte de la DGDC como de la UNAM? Sí. Muchas gracias, pues les damos la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy aquí. Gracias a quienes están por streaming también. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Yasmín, estaré moderando la mesa del día de hoy, que lleva por título Entrena tu mente. Y me gustaría comentarles rápidamente que vamos a abordar 3 temas importantes en esta mesa, principalmente lo que tiene que ver con psicología del deporte, la psicología en el entrenamiento deportivo y el entrenamiento mental deportivo. Entonces, me gustaría comenzar presentando al maestro Alejandro Franco Flores. Él es psicólogo social y clínico por la Facultad de Psicología de la UNAM. Estudió la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de esta casa de estudios y actualmente se encuentra realizando la tesis para obtener el grado titulada Las estructuras desiguales del deporte universitario desde un enfoque descolonial. Realizó una estancia postdoctoral en 2012 en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es el jefe del Departamento de Innovación en el Deporte e integrante del Comité Técnico del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Entonces, bienvenido y me gustaría hacerle la primera pregunta. ¿Qué hace la Dirección General del Deporte en la UNAM? ¿Cuál es su misión y los objetivos? Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo vía remota. Pues sí, comentarles que la Dirección General del Deporte Universitario, por mandato de la Secretaría de Desarrollo Institucional, ha implementado cada vez más la necesidad de tener este tipo de programas que vean no solo por la calidad de vida de los estudiantes, es decir, temas relacionados con sobrepeso, con obesidad, temas relacionados con salud mental, temas relacionados con aprender a regularse emocionalmente desde lo que sería la vida cotidiana, las tareas, las clases, el deporte, y cómo poder llevar un estilo de vida que pueda llevar tanto esas responsabilidades que muchas veces significan una presión del estudio, tener que ir a las bibliotecas, tener que hacer tareas y por supuesto también tener que realizar algún tipo de actividad para poder conformarse en una formación integral, que es uno de los propósitos fundamentales del deporte universitario, la formación integral de su comunidad universitaria. Y en ese sentido, también no solo ha puesto énfasis en lo que sería la salud mental de la comunidad universitaria, sino también ha puesto cada vez más énfasis en lo que sería la necesidad de un entrenamiento mental en sus deportistas. No solo en los deportistas que están y representan a cada una de las facultades y escuelas, sino también a todos aquellos que logran escalar a un siguiente nivel, representando a la universidad como tal, en más de 80 disciplinas deportivas que tiene la universidad como tal. Entonces, pues comentarles que al día de hoy existe un grupo de intervención en psicología del deporte. Este grupo de intervención fue conformado por un comité técnico en un primer momento por instrucciones del director general, el licenciado Alejandro Fernández Varela Jiménez, y los directores de área sería el director de deporte representativo, el director de cultura física y el director de planeación y desarrollo académico. Entonces, esta conformación estuvo sustentada por un diagnóstico de la necesidad que esos deportistas representativos tienen y han tenido siempre de empezar a tener un emparejamiento de lo que sería el entrenamiento físico, técnico, táctico, con el entrenamiento psicológico. Entonces se conformaron con 11 psicólogos, se asignaron a ciertas disciplinas deportivas y al día de hoy el deporte universitario de la Universidad Nacional está interviniendo directamente con 46 equipos deportivos.
Yo lo dejaría aquí en esta primera intervención para mi segundo momento profundizar un poquito más. Muchas gracias, maestro. Y en este momento me gustaría presentar a la maestra Claudia Becerril Rivera, que también nos acompaña el día de hoy. Ella es entrenadora de atletismo y psicología del deporte de la misma dirección de deporte universitario, seleccionada nacional en los Juegos Centroamericanos del Caribe de 1990 1998, Juegos Panamericanos en el 99 y la Universiada Mundial en el 97 en el deporte de atletismo. Entonces me gustaría comenzar con una pregunta, maestra, que yo creo que es básica. ¿Qué hace un psicólogo del deporte y por qué es importante la psicología? Bueno, un par de preguntas y por qué es importante la psicología del deporte. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos aquí su asistencia, a los que nos están acompañando aquí en el auditorio y los que nos ven por streaming. Muy buenas tardes a todos. Bueno, básicamente la psicología del deporte es el estudio científico del comportamiento, pero en este caso dentro de las actividades deportivas, activación física, deporte competitivo, cultura física, es decir, todo tipo de actividad física que hacen los seres humanos. Es una área distinta de aplicación de la psicología general que ha ido cada vez más especializándose, y aquí el trabajo fundamental es ayudar en el rendimiento de las personas que hacen deporte. Yo voy a hablar en términos generales. Generalmente se asocia psicología al deporte con los deportistas que compiten, pero en realidad nuestro trabajo va también ayudar a todas las personas, por ejemplo, a hacer actividad física, activarse físicamente, cultura física. Hay distintas aplicaciones de la psicología del deporte, no nada más es el deporte de competencia, eso es lo que más se conoce, pero no es lo único que hacemos nosotros. Pero básicamente es este trabajo de ayudar en el rendimiento de las personas que hacen actividad física. Aquí lo que se plantea siempre es que este trabajo de psicología del deporte vaya emparejado, vaya a la par de la preparación física técnica que hacen todas las personas que practican algún deporte o hacen actividad física. Es decir, que no sea algo separado de lo que ellos hacen cotidianamente. La psicología del deporte no es psicología clínica, no es psicología de la educación, aunque podríamos incluir muchas cosas. Es un área que tiene otro tipo de objetivos, otro tipo de fines. Se aplican incluso distintas herramientas a las otras áreas, pero básicamente nuestro objetivo es sí el estudio científico de las personas que hacen activación física y deporte. Muchas gracias, maestra. Maestro Carlos Ernesto Montiel, psicólogo por la FES Iztacala, maestra en Psicología del Deporte y la Actividad Física por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Cuenta con un diplomado en Psicología del Deporte por el Centro de Estudios del Deporte y un diplomado en Políticas Públicas, Legislación y Administración Deportiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en convenio con la Cámara de Diputados. Ha colaborado en instituciones como Indeporte de la Ciudad de México, CENAR y CONADE, así como en instituciones privadas, y también, bueno, ha trabajado con atletas y selecciones nacionales, estatales, de primera fuerza, amateur, iniciación y universitario. Y me gustaría, maestro, si pudiera extender un poco lo que comentaba la maestra sobre las implicaciones de la psicología del deporte. Bueno. Buenas tardes primero. Gracias a todos los que están aquí presentes. Es un gusto que en sábado a las 6 de la tarde pues estemos por acá. La verdad es que venimos a compartirles un poquito de lo que sabemos acerca de la psicología aplicada al medio deportivo y la actividad física. De alguna forma ahorita nosotros estamos haciendo actividad física. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un gasto energético. Entonces nosotros, aunado a lo que comentaba la profesora muy acertadamente, nosotros, a mí cuando me preguntan, ¿qué haces tú como psicólogo deportivo? Si es un administrador, imaginemos, porque siempre lo asociamos con algún deportista, ¿no? Entonces, si es un administrador deportivo, con los que he tenido la oportunidad de platicar es, desde mi ámbito, desde la psicología, te voy a aportar en lo que pueda en cuanto a lo mejor las relaciones sociales.
Entonces, aquí no solo, como decía muy bien la profesora y reforzar esa parte, sí nos implicamos y hay, no meter una definición como tal de psicología del deporte es potenciar el rendimiento deportivo del atleta, no más, va más allá, es tanto con los atletas, aquí veo que nos acompañan jóvenes muy jovencitos que seguramente practican algún deporte, ¿no? Fútbol, natación o algo por el estilo. Entonces, también nos enfocamos con niños, con padres de familia, con atletas, tanto de iniciación como alto rendimiento. Entonces, si a mí me preguntaran qué es la psicología del deporte, yo diría que es potenciar el rendimiento deportivo de los actores que están en relación al deporte y bueno, desde su área, ¿no? Si estamos con un médico, con un administrador o algo por el estilo. Para no meterme como tal en la definición de qué es psicología del deporte. Pero bueno, eso lo hacemos más adelante. Muchas gracias, maestro. Y me gustaría presentar en este momento, también nos acompaña el maestro Carlos Vázquez Villegas. Él pertenece al grupo de intervención en psicología del deporte de la Dirección General del Deporte de la UNAM. Es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y es Premio Nacional de Excelencia al Servicio Social Comunitario, maestría con doble titulación en Psicología de Deporte y Coaching Deportivo por la SNECA Business School. Maestro, la misma pregunta para usted, ¿cuál es el papel o la relevancia de los psicólogos del deporte? Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presentes aquí. La verdad es que no me gusta también encajonarme y para ampliar un poquito, detallar los conceptos que mis compañeros, mis colegas ya han definido, pues más que nada yo hablo siempre en términos de lo siguiente: ¿qué hace un psicólogo deportivo? ¿Qué hace un psicólogo de la actividad física y el deporte? En pocas palabras yo lo resumiría a optimizar los recursos para funcionar en el entorno deportivo. Y como entorno deportivo, ya lo comentó Claudia, no solamente es la competencia, aunque nos asocian mucho a eso, se habla también en el deporte iniciación, se habla de deporte, hay intervención en el deporte juvenil, en el universitario, todos tienen una característica diferente al alto rendimiento. También hacemos intervención con padres, también con directivos, con federativos. Digamos, para mí me gusta verlo de esta manera. El psicólogo, desde mi punto de vista, es un detective en el deporte que busca siempre encontrar de alguna manera aquellos aspectos que puedan estar limitando el desempeño de cualquiera de los actores que está involucrado en el deporte. Hablemos del atleta, hablemos de los entrenadores, por supuesto, hablemos de algunos otros actores de manera social, como dice Carlos, médicos, fisiatras, de alguna manera todos van a implicar o van a impactar de alguna manera positiva o de otra manera, no quisiera decir negativa, pero de diferentes maneras, el desempeño del actor principal, que en este caso es el deportista en cualquier nivel deportivo. Entonces, el trabajo implica buscar de muchas maneras la forma en la que vamos a tratar de generar y de optimizar todos los recursos psicológicos de los actores. Siempre les digo, bueno, al final estás en el entorno deportivo, pero me parece que lo más importante, hablando ahorita en el deporte estudiantil y en cualquier nivel, es las herramientas que puedes empezar a aprender para hacerle frente a las diversas situaciones que te vas a enfrentar en el deporte, pues te las vas a llevar al final a tu vida, a la escuela, a la familia, a la pareja, a la sociedad, al trabajo. Al final, todo lo que aprendas en psicología del deporte y en el deporte mismo te va a ayudar para hacerle frente a tu vida diaria. Muchas gracias, maestro. Maestro Alejandro, continuando un poco con estos programas que nos planteaba sobre lo que está haciendo la Dirección General, ¿nos podría ampliar un poco más el punto sobre el impacto que están teniendo? Sí, claro que sí. Bueno, para nadie es nuevo saber que México y por supuesto los universitarios, no solo licenciatura, también bachillerato, pues viene acarreando muchos de los problemas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con sobrepeso, que tienen que ver con obesidad, que tiene que ver con el estilo de vida también que se va constituyendo a partir de
los estilos de vida, de las formas en las que nos relacionamos, la forma en que nos programamos rutinas y objetivos cotidianamente. Entonces, desde hace mucho tiempo, la Dirección General del Deporte Universitario ha puesto énfasis en los programas que tienen que ver con la activación física. Hace aproximadamente unos 10 años implementó un programa que se llama Programa Universitario de Activación Física, que trató de llevar estas acciones de movimiento, de acción, a partir de centralizarlo, por ejemplo, en el espacio que se conoce cotidianamente como las islas de Ciudad Universitaria, en donde se ponen actividades de voleibol, se ponen actividades de baile, se ponen actividades de capoeira, ultimate, también este programa tiene la intención de ir a cada una de las entidades académicas, CCHs, preparatorias, las FES que están tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, para inyectar y replicar este tipo de programas en las entidades académicas, justo nuevamente con la intención de que la formación del estudiantado no sea una formación únicamente teórica, únicamente que cumplan con las labores de la academia, sino que empiecen a adherirse, empiecen a aprender y empiecen a socializar y tomar conciencia que la actividad física se ve directamente reflejado en un mejor estado de ánimo, se ve directamente reflejado en una mejor interacción social, se ve también directamente reflejado en cómo me siento yo físicamente, cómo me siento yo en mi ánimo, en mi autoestima, en mi autoconfianza, etc., etc. Y los otros programas sí tienen que ver más con lo que sería el deporte formativo, y el deporte representativo. Dentro del deporte formativo, pues cada vez la Dirección General del Deporte Universitario tiene más la demanda de programas de servicio social o de chicos que estén haciendo ya prácticas profesionales, en específico dentro de la psicología del deporte, para empezar a trabajar con los equipos que representativos de cada facultad y escuela, de los SHs y demás. Evidentemente eso también nos habla de que hay una demanda en la formación, pero también hay una contradicción ahí en cuanto a buscar la otra parte, que a lo mejor sería la oferta laboral. Pero bueno, eso ya está dentro de un ámbito más complejo, digamos, ¿no? Y ya hablando en específico de lo que sería la intervención psicológica para el representativo de la universidad, es decir, todos aquellos jóvenes que logran ya representar en su deporte a la universidad y competir a nivel nacional, a nivel universiada, a nivel paralímpico, a nivel olímpico, etc., etc., fue que se construyó ya este grupo de intervención ya con profesionistas expertos en la materia, para enfocarse en aumentar el rendimiento, pero también la adherencia a estas herramientas y a estas variables psicológicas que son necesarias día con día, cotidianamente, no solo para la competencia, sino para desde el mismo entrenamiento y como dijo Carlos, que a mí me gusta mucho, porque lo menciona mucho, son herramientas no solo para los 4 años en los cuales yo soy representativo de la universidad, o los 5 o 6 años que yo ya estoy compitiendo a nivel, entre otras interuniversidades, por ejemplo, sino que son herramientas y variables que cuando las aprendes se quedan para toda la vida, no solo para que tú tengas un estilo y de poder autogestionar tus emociones y poder plantearte objetivos claros, sino también para poderlo transmitir y socializar. Es decir, las herramientas psicológicas pueden constituir individuos sanos, fuertes, que confían en sí mismos y por supuesto que son socialmente responsables. Y bueno, yo la dejo aquí en esta segunda ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Maestra Claudia, con respecto a esto que menciona el maestro sobre las herramientas psicológicas, ¿cómo se integra todo esto? ¿Cómo se incorpora esta parte psicológica al entrenamiento deportivo?
Bueno, básicamente nosotros tenemos siempre un primer acercamiento con los equipos deportivos, con los entrenadores, sobre todo vamos haciendo un sondeo de cuáles son las necesidades que tienen ellos, dónde están los problemas principales desde el punto de vista psicológico, pasando lo individual por un proceso de evaluación psicológica y entonces se detectan todas estas áreas donde vamos a ayudar al deportista. Todas, como decía Carlos, somos como los detectives que encontramos aquellas áreas específicas donde estas herramientas van a ayudar al deportista. ¿Cuáles son? El maestro Alejandro mencionaba algunas: autoconfianza, control de estrés de la competencia, habilidades atencionales dentro de la competencia, nivel de activación. Estas variables que en la investigación se ha observado que tienen un peso más importante en el rendimiento deportivo de los jóvenes, de los deportistas, llámese juveniles, infantiles o de la edad que sean. Entonces, lo que se hace es primero detectar cuáles son necesarias donde vamos a estar trabajando y entonces escoger las herramientas necesarias, las estrategias psicológicas necesarias para que este deportista optimice su rendimiento deportivo. Es decir, a través del aprendizaje de estas herramientas psicológicas, optimice su rendimiento deportivo. Es un proceso también de entrenamiento exactamente como lo hacen en la parte física técnica. Eso es incluir la preparación psicológica dentro del plan. Como decía antes, no es separar esta preparación, es que vaya exactamente en el mismo orden que lleva la preparación física técnica. Pero el objetivo final siempre va a ser la mejora del rendimiento deportivo. Muchas gracias, maestra. Maestro Carlos, igual profundizar un poco sobre esto y la importancia que tiene estas habilidades, ya lo decía, estas herramientas psicológicas, lo decía el maestro, acerca de la comunidad en general, no solo para los deportistas de alto rendimiento. Sí, a mí me gustaría tomar como ejemplo de algunos, los que nos están acompañando aquí en la plática que está dirigida para ustedes, en el conversatorio, justamente que sea más interactivo esta parte, y los que nos están viendo por en vivo en Facebook. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que pues dicen, ya el día de mañana sí me voy al gimnasio, ¿no? El día de mañana sí. O llega, eso está estadísticamente, está comprobado que en enero, y ahorita ya estamos en noviembre, y ¿qué decimos? No, mejor nos esperamos a enero. ¿Para qué, no? Entonces nos esperamos hasta enero. ¿Por qué? Porque ya se vienen las posadas, ya se viene esto, ya se viene otro. Si se dan cuenta ahí, de alguna forma ya estamos entrenando, ya estamos mandando una señal a nuestro cerebro, por así decirlo, vamos a hablar en palabras así que entendamos ahorita todos, ya estamos mandando una señal a nuestro cerebro que está programado que hasta enero. Entonces, ¿por qué no empezarlo el día de mañana? Yo sé que ahorita es sábado, que ya y demás, pero ¿por qué no empezar mañana, domingo o el lunes, que es más complicado, ¿no? La OMS nos recomienda que hagamos actividad física cuando menos 30 minutos. Ahorita ya duplicaron esta recomendación que nos hace la OMS por cuestiones de salud. Entonces, ¿por qué doy este contexto? Y lo tomo como base de lo que es el título de la ponencia, Entrena tu mente. Justamente nosotros psicólogos, especialistas en esta parte, ¿qué hacemos? Dotamos al atleta, dotamos a personas como nosotros, que a lo mejor ustedes no son deportistas de alto rendimiento, nosotros también, la maestra lo fue, pero a cualquier persona podemos entrenar en el sentido, con estas variables. Es decir, estoy hablando, yo me ponía muy nervioso cuando hablaba en público y ¿qué tuve que hacer? Aprender estas variables o estas técnicas psicológicas a cómo manejarlas, ¿no? Respiración diafragmática, a lo mejor el manejo de pensamientos. No sé si les ha pasado a ustedes que están en algo muy importante, que no se pueden equivocar, que no tendrían por qué equivocarse y empiezan a pensar, es que si me equivoco, ¿qué va a pasar? Y entonces empiezan a desencadenar pensamientos irracionales que llegan a una catástrofe. ¿Sí les ha pasado? Seguramente no, seguramente no.
pero bueno, si les ha pasado, entonces ya están ahí y nos pueden hablar a nosotros, psicólogos deportivos, para que trabajemos estas situaciones. Obviamente, nosotros lo especializamos y lo enfocamos más a gente que está en el ámbito de la actividad física y el deporte. Por eso hacía hincapié hace rato que todos estábamos haciendo actividad física de alguna manera, pero bueno, ese es otro tema que nos dará para otro conversatorio. Hasta aquí me gustaría cerrar. Okay, muchas gracias, maestro Carlos. Justo con esto que se aumenta de 30 a 60 minutos, ¿tiene algo que ver también con lo que resulta de la pandemia? Digo, después de 2 años de estar encerrados, también esta importancia de la que usted habla sobre la disciplina, me gustaría que profundizara un poquito más. Gracias. Es una realidad que después de la pandemia el estilo de vida cambió. Hay que recordar que los seres humanos somos una conformación de hábitos. Entonces, estos hábitos, mientras no los repetimos, bueno, la pandemia duró bastante, esos hábitos se van sembrando y van siendo de pronto cada vez más difíciles de cambiar si es que también no nos enfocamos a ello. Sí, la vida cambió de alguna manera o tratamos de que sea de alguna manera lo más parecido a la anterior, antes de la pandemia, pero sí, la pandemia nos vino a poner en un lugar donde era difícil hacer ejercicio, teníamos que estar en un lugar, los pensamientos, como dice Ernesto, se vuelven una bola de nieve que de pronto no podemos parar, y estas habilidades precisamente son las que empezamos a trabajar. Quisiera tocarlo de esta manera. Ya Carlos hablaba de por qué de pronto dejamos hasta ya enero el gimnasio, ¿no? Y para poderlo entender un poquito más, pues bueno, así como ahorita lo estamos haciendo, al deportista también lo tenemos que, digamos, educar en el mejor de los sentidos, psicoeducar, darle información de alguna manera que él entienda su proceso y el proceso por el que vive dentro del deporte. Y es tan fácil, de pronto yo les digo, si entendemos cómo funciona el cerebro, va a ser mucho más fácil hacerle frente a él. Esto es un gran aliado, pero el cerebro pues es inteligente, sabe lo que hace por lo que hace. Entonces imaginémonos en esto, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacemos mañana, Carlos? ¿Por qué no nos levantamos mañana todos a hacer ejercicio? Hay que recordar que el cerebro tiene un objetivo. Ese objetivo pues es mantenernos vivos. Realmente es la función principal de este cerebro, de nuestro cerebro, mantenernos vivos, y a veces para este objetivo, pues bueno, se va a llevar a cabo o se va a hacer de muchos hábitos, de muchos mecanismos que de pronto, a lo mejor de manera consciente, nosotros no podemos identificar muy bien por qué lo hacemos, pero el cerebro tiene un significado, o el por qué, hay una razón importante el por qué lo hace. El cerebro funciona de pronto en este estado donde la comodidad pues va a ser algo que va a priorizar mucho, ¿no? El cerebro busca estar cómodo, busca evitar el peligro de manera natural, y entonces si mañana me tengo que levantar 7 de la mañana, como dice Carlos, pues yo voy a decir que no sé, entonces, pero ya entró mi mecanismo ahí de, pues va a preferir siempre lo cómodo a lo incómodo, esa es una realidad. Entonces ahí entender que el cerebro funciona así, son esos detallitos que vamos haciendo que todos podamos entender cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo le podemos hacer frente a esto? Pues también hay que entender que como todo en la vida, ir avanzando en cualquiera de los aspectos que nosotros decidamos va a requerir un esfuerzo adicional al que tenemos hoy en día, es decir, un esfuerzo que no estamos acostumbrados. El que quiere correr más, o tiene que tener mayor condición física, pues va a tener que someterse a unas cargas de trabajo que no van a ser agradables, se va a cansar, le va a doler, y el cerebro va a decir, basta, vaya, ya no más. Si queremos subir la masa muscular, le vamos a tener que subir más kilos a los discos en el gimnasio, estos músculos no van a responder, el cerebro va a decir, no puedo con estos kilos, pero es ahí donde tenemos que empezar a identificar cómo el cerebro funciona cuando hay, en pocas palabras, coloquialmente hablando, cuando salimos de esa zona de confort. El cerebro busca regresar de pronto y se hace de todos los pensamientos necesarios para que tú digas, no, mañana ya hace frío, o llega un huracán y está nublado, va a llover, no, es que no tengo los tenis, quién sabe dónde quedó mi short, no, mejor la siguiente semana. Entonces el cerebro busca de alguna manera estar en esa comodidad, en esa zona de confort que pues es muy agradable,
pues mientras esté agradable hay una recompensa, entonces nuestro cerebro pues es difícil que cambie. Pero precisamente aquí voy a parar para seguir dando a mis compañeros también la oportunidad de irlo platicando, pero pues llévense esto. El placer genera un efecto de recompensa, por eso es que cuando algo nos gusta tanto, de pronto es mucho cambiarlo. Entonces, cuesta trabajo levantarse temprano, por decir algo, pues implica dejar la comodidad de la cama, las cobijas, el único día que te levantas tarde, pues es muy placentero, entonces va a costar un poquito de trabajo, pero eso lo tenemos que entender de manera normal para cualquier aspecto que queramos mejorar en todas las áreas. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestro Alejandro, con respecto a esto, bueno, si quiere profundizar sobre esto que están comentando o si quiere también, a mí me gustaría preguntarles sobre cómo ha respondido la comunidad universitaria con este programa. Digo, me parece importante que los programas vayan dirigidos a las personas que ya están dedicadas al deporte, pero es un número muy bajo en la población. Con respecto a toda la comunidad universitaria, ¿cómo está respondiendo la comunidad ante este programa? Sí, qué bueno que lo mencionas y lo voy a contestar en un segundo momento, porque la pregunta que le hiciste a Carlos también me interesa mucho. Y además tiene que ver con el trabajo que se hizo dentro de la pandemia, yo específicamente con Carlos Vázquez. Es decir, el Grupo de Intervención en Psicología del Deporte arranca en agosto de 2019 y comenzamos con ciertas disciplinas deportivas, el trabajo de psicólogos también, pero como todos saben, en el 20 se atravesó una pandemia. Entonces, se tuvo que reestructurar el plan de trabajo del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte. No había competencias, no había la motivación que tiene la mayoría de los deportistas, que es tener una medalla, que te vean jugar, que tengas un desempeño al interior de la instalación deportiva con tus compañeros, la integración del equipo, que seas reconocido por tu comunidad, si eres representante de tu facultad o si eres reconocido por ser representante de la universidad, etc., etc., ¿no? Entonces, pero también los diagnósticos eran muy prospectivos, eran muy claros, ¿no? Es decir, el encierro iba a mostrar ciertas sintomatologías, iba a empezar a haber estrés, iba a empezar a haber desmotivación, lamentablemente en muchos espacios iba a empezar a haber violencia intrafamiliar, choques de interacciones al interior de la convivencia nueva, todos encerrados en el mismo lugar, ¿no? Después de que el estilo de vida no era así. Entonces, a mí sí me gustaría resaltar mucho esto, que por supuesto mis colegas también deben de haberlo visto, pero a mí me quedó muy claro con una actividad que hicimos Carlos Vázquez Villegas y yo, que fue hacer competencias entre varias disciplinas deportivas, porque había dos cuestiones, o sea, se tenía que mantener la adherencia al entrenamiento, pero además teníamos que ver por la salud de los chicos. Y a mí lo que me sorprendió mucho fue que la motivación cambió. La motivación fue ya no la medalla, ya no el PANS, ya no ser representativo, ya no ser el mejor, sino competir conmigo mismo, competir con el otro y después demostrarle que yo, por ejemplo, de atletismo, le podemos ganar a los de fútbol, les podemos ganar a los de básquet, les podemos ganar a los de etc., etc. Entonces, a lo que voy es que el grupo de intervención comenzó con un planteamiento que fue mejorar el aspecto mental del deportista, tanto en su vida cotidiana como en el entrenamiento, como también, si se puede, objetivamente hablando, que se viera reflejado en el medallero. Es decir, el director de deportes representativo lo puso muy claro. Todos aquellos que tienen psicólogo del deporte y la universidad anterior tuvieron bronce, el psicólogo tiene que lograr la plata. O sea, no el psicólogo, pues el entrenamiento mental, la preparación mental y así sucesivamente. Pero la pandemia echó, por obvias razones, ese objetivo hacia otro momento, ¿no? Y ahorita es ese momento, es decir,
se regresa a las instalaciones. Es sui generis porque los equipos que estaban bien conformados en el caso de la DGDU, que tenía un muy buen equipo con veteranos bien formados, con experiencia, con autoconfianza, con buena preparación física, pues esos 2 años muchos dejaron de ser estudiantes, entonces también se vio reflejado ese asunto de que se reconformaron los equipos deportivos y los entrenadores pues también la empezaron a sufrir porque tuvieron que empezar otra vez con la formación de los que venían de abajo, los juveniles que subían a las siguientes categorías, etc., etc. Entonces, esta es como el diagnóstico del grupo de intervención. Ahora sí estamos buscando seguir replanteando hacia dónde, cuáles son los objetivos y cuáles son los propósitos y hasta dónde puede llegar el grupo de intervención a partir de este año que comienza ya de regreso a las instalaciones y en la conformación de los nuevos equipos deportivos. Muchas gracias. Maestra Claudia, retomando lo que mencionaba el maestro Carlos, bueno, los dos maestros Carlos, sobre este cambio de hábitos, esta incorporación de habilidades, de herramientas, ¿es posible reorganizar la cabeza de alguien que no se dedica al deporte ya como actividad permanente o como una buena parte de su vida? Me refiero a nosotros, yo adulta, reorganizar o tener esta disciplina para levantarme todos los días a realizar mis actividades físicas sin que haya de por medio una medalla o sin que haya de por medio nada más que el placer de realizar deporte y el resultado en términos de salud. Me gustaría que profundizara. Sí, claro que es posible, ¿no? Siempre se habla que las personas adultas ya no podemos cambiar. Yo personalmente creo que eso es totalmente falso. Las personas adultas podemos cambiar. En el deporte, nuestro objetivo finalmente es ese, que las personas adultas que no hacen actividad física se incorporen y la hagan en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Y retomando la pregunta que hiciste, ¿cómo respondió la comunidad universitaria a este grupo y sobre todo en la pandemia, ¿no? Evidentemente que estas estrategias de las que estamos hablando nosotros, control de estrés, control de pensamiento, relajación, que hablaba Carlos, son totalmente aplicables a cualquier persona. Es decir, a una persona que no hace deporte por competir, sino lo hace por simple placer, es totalmente aplicable y se hizo más evidente ahora precisamente en la pandemia, ¿no? Donde fueras o no fueras deportista, tú estabas pasando por un estrés muy alto producto del encierro, ¿no? De los cambios en la dinámica social, en las relaciones interpersonales. Entonces, estas estrategias que nosotros trabajamos cotidianamente con los deportistas, pues las vimos desde otro enfoque, es decir, ya no era el tema deportivo lo esencial, el tema deportivo era el bienestar de todas las personas, pero de toda la comunidad en sí misma, ¿no? Porque no solo eran los alumnos, también los profesores. El cambio, por ejemplo, en la modalidad para muchos profesores significó un estrés muy alto, el cambio en la modalidad en línea. Todo esto que trajo la pandemia hizo que nosotros en algún momento viéramos más allá de la comunidad deportiva, sino a toda la comunidad universitaria en general, que estaba pasando por procesos psicológicos más o menos parecidos y que estas estrategias bien podían aplicarse perfectamente a cualquiera, ¿no? Porque todos estábamos pasando ese proceso. Entonces, ahorita que ya las actividades están abriendo aquí totalmente en la institución, nosotros nos quedamos con que desde nuestro trabajo, pues no nada más es un deportista, es quizás el trabajo principal, pero cualquier persona que se acerca a solicitar atención, bueno, generalmente se le ayuda, se le orienta, sea o no sea deportista, y el objetivo finalmente será el mismo, es decir, que haga deporte por salud, por bienestar, que trabaje esta parte psicológica por bienestar emocional, que pueda incluso tener un mejor rendimiento como alumno, como profesor, como trabajador, como directivo, independientemente de si compite o no compite en un deporte. O sea, sí es totalmente aplicable y la pandemia pues a nosotros nos dejó claro que nosotros también tenemos que mirar más allá como psicólogos, no solo en la parte deportiva. O sea, habría que ayudar a más gente que estaba pasando por los mismos procesos que los deportistas.
Muchas gracias, maestra Claudia. Maestro Carlos, ¿en qué consiste, cómo se incorpora esta parte de entrenarnos mentalmente para, digamos, para hacer del deporte parte de nuestra vida y además tener resultados, como lo menciona la maestra Claudia, en términos de la vida cotidiana, de nuestro bienestar emocional, de nuestro bienestar en términos académicos o en nuestro desempeño académico? Sí, me gustaría hacer un ejercicio para que justamente entremos en esta parte, lo cual yo trabajo con los atletas. Si yo ahorita al público aquí, quienes nos están viendo, si yo les digo, ¿alguien ha comido una manzana? ¿Alguien se ha comido una manzana roja? Cuando tú muerdes una manzana roja, pues empieza a salir el jugo, ¿no? Esperemos que esté rica la manzana. Pero bueno, de alguna forma ahorita yo les di una instrucción, tal cual le di una instrucción al cerebro y automáticamente el cerebro responde. Ajá. ¿En qué sentido? Obviamente procesos de memoria y otros factores, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que ahí tenemos una técnica que es autoinstrucciones. De alguna forma ahí yo ya estoy aplicando una técnica de muchas que nosotros trabajamos como psicólogos con los atletas, pero a mí me encanta mucho también lo que comenta Carlos en el sentido de que puede ser aplicable en cualquier ámbito. Es decir, tu atleta lo vas a aplicar en cualquier ámbito y a la vez cualquier persona también puede entrenar su mente. Entonces, aquí ya estamos con autoinstrucciones. Desde luego, hay que entender también, no soy especialista, perdón, no soy especialista en neuro, que son cuestiones químicas del cerebro y demás, pero sí hay que entender esa parte que a nivel neurológico hay recompensas en nuestro cerebro, hay procesos químicos que nos van a dar esas recompensas. Es decir, si yo si yo gané un campeonato o corrí un maratón que está como de moda en los maratones y toda esta parte, o simplemente participé en una actividad que me gusta a mí, cuando me dan la medalla, cuando me dan el diploma, yo obtengo una recompensa. Cuando me lo dan, ya obtengo la recompensa y a nivel fisiológico empezamos a segregar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, de ahí hay alguna forma. Hace rato también le preguntaba, y si me lo permiten, le preguntaba a la profesora de qué manera individualmente, ¿no? Ahí estaba leyendo un libro que hay un hábito que tiene que hacerse por 21 días, que tiene que ser un hábito y luego a los 60 días y luego a los 3 meses. Yo consideraría que hay que ayudarnos también de especialistas y de otros factores. Si ya de plano me está costando adherirme a mi entrenamiento, o como le decíamos hace rato, que yo digo, quiero ir al gym, pero me espero hasta enero, si me está costando trabajo, ver qué hay en mi entorno, cómo me puede ayudar un especialista para justamente trabajar esta parte. Mi recomendación ahorita práctica para cerrar esta parte sería en YouTube hay hasta conferencias magistrales de cómo empezar a trabajar estas cuestiones. A mí me gusta mucho ver esas conferencias a las cuales tenemos mucho acceso. Y ahorita con las tecnologías que están a la orden del día, en TikTok, en Facebook, en todos te dan muchas herramientas. Claro, hay que saber seccionar qué herramientas y que sean obviamente de especialistas. Eso sí, lo considero importante. Muchas gracias, maestro Carlos. Sí, justo en un conversatorio que estuvo aquí afuera, hablaba un chico, hacía una pregunta y a la ponente y le decía que un amigo le había dicho que hiciera que hiciera un tipo de ejercicio para la escoliosis. Entonces decía, bueno, yo quiero preguntarle a usted qué es la especialista. Y decía, bueno, soy especialista, pero no en eso, pero sí es importante de repente discriminar la información que te vas encontrando en internet para ver qué te recomiendan o no. Y me gustaría continuar con esto con el maestro Carlos,
preguntándole cómo mantener esa recompensa y que no se pierda, como decía, los 3 meses, cómo lograr que te mantengas de manera constante ejercitándote por salud, por bienestar, por los intereses o por las razones que cada persona quiera hacerlo. Me refiero, hago mucho énfasis a quienes no somos deportistas de alto rendimiento, porque soy de esa comunidad, de la otra, del grueso de la población. Por eso me gustaría que profundizara sobre eso, cómo lograrlo para los que estamos aquí escuchando. Y no es tan alejado de lo que podría ser un atleta de alto rendimiento. Eso está padre porque pues los mecanismos, de alguna manera, no hay que olvidar que son mecanismos que parten de la ciencia, no es Carlos cree, eso es muy importante, no es que es Ernesto piensa, Claudia, Alejandro, sino pues de alguna manera es una formación que tenemos basada en un conocimiento científico. ¿Qué es esto? Pues que ha sido rigurosamente puesto a práctica, refutado, y hoy tenemos herramientas muy útiles. ¿Y qué podemos hacer para mantenernos motivados? Pues así como un entrenamiento de alto rendimiento. Lo primero que les vamos a pedir es que pues tengas objetivos. Suena chistoso, sí, ponte objetivos y hay un mecanismo sencillo. Hay un mecanismo que nos permitirá estar más adheridos a ello. Uno son objetivos que tienen que ser muy realistas. Para evitar eso de la frustración, porque si me pongo yo, Carlos Vázquez, a mis 46 años y quiero debutar en Pumas, fútbol, soccer, pues creo que voy a estar frustrado, por más que entrene, no lo voy a hacer. Entonces, tengo que ser muy realista con lo que quiero. Una evaluación es muy importante para partir de esa evaluación y poder establecer objetivos en cualquiera de los ámbitos que quieras tú abordar, en la parte, no sé, peso, como incrementar nada más a la movilidad o la activación a la semana, 1, 2, 3 días, nada más por salud, por socialización, si le quieres empezar a ver un tema competitivo, o sea, cualquier objetivo que tú te quieras establecer lo puedes hacer, lo puedes poner como en el ojo, ¿no? Entonces, de ahí también tenemos que hacer objetivos mucho más a corto plazo, o sea, tenemos que desmenuzar el objetivo grande por objetivos más chiquitos, que esos objetivos son los que nos van a permitir de alguna manera ir alcanzando ir sumando hacia un objetivo mucho más grande o tu objetivo principal, ¿no? Podría ser, bueno, es el tema de la comunidad que no hacemos ejercicio mucho, pues me tengo que levantar un día, ¿no? Y para ese día, los lunes, tengo que poner mi despertador y la planificación hacia conseguir ese objetivo. Puede ser, preparo mi maleta desde antes, suena el despertador, a lo mejor si tengo la posibilidad de ir acompañado con alguien, lo hago. Es muy importante que busques hacer una actividad que realmente te gusta para que tengas esta adherencia mucho más fácil que otra que, pues acompaño a mi novia, a la pareja, pero ese ejercicio a mí no me gusta, entonces pues, realmente no, me va a costar mucho más trabajo, ¿no? Establecerte un objetivo muy chiquito, cercano, y le decimos realmente alcanzable, que tú creas que vas a alcanzar, ¿no? Si no se alcanza, bueno, lo podemos hacer todavía más alcanzable, más pequeñito, y de alguna manera irlo midiendo. Una parte son los objetivos, pero otra parte dentro del área psicológica es la medición. Aunque para muchos la medición se vuelve tediosa, es súper importante. La medición lo único que va a hacer es darnos datos reales, ponernos los pies en la tierra y evitar creo que voy bien, creo que ahí voy más o menos, ¿no? Si quieres reducir, no sé, índice de grasa corporal, pues bueno, hay una medida que te lo va a estar dando y te va a decir si es real o no. Y si estás aumentando tu capacidad aeróbica, bueno, hay unos parámetros de medición que te van a decir en el gimnasio, etcétera. Entonces, yo creo que para no ir tan lejos es establece un objetivo, que sea corto, que sea alcanzable, que puedas medir y buscar realmente hacer una planificación previa para irlo alcanzando. Y aquí vamos a encontrar algo. Yo me anticiparía dentro de esa búsqueda de ese objetivo pequeño, tal vez, vamos a retomar lo que yo dije hace rato. Va a ser tal vez incómodo. Esperemos que sea así. No esperemos que sea agradable de pronto
hacer algo diferente, hacer ejercicio en la noche, cuando llegas a las 11 de la noche, te quieres dormir, o sea, siempre va a costar o te va a costar algo. Eso es importante siempre establecerlo porque ahí entran esas estrategias, control de pensamientos, ¿no? A ver, ¿qué es lo más seguro que voy a hacer si yo llego a las 11 de la noche y tengo que salir a entrenar o a correr 30 minutos? Pues seguramente no voy a querer. Y desde hoy en la mañana ya lo estoy diciendo, pues ya lo que han dicho, ya me estoy programando para no hacerlo. A ver, hagamos una lista de diálogos, de autodiálogos, de autoinstrucciones. ¿Qué me voy a decir durante todo el día? Ahí estamos poniendo a prueba también esta capacidad de dialogar todo el tiempo, inclusive desde antes que suceda. Este diálogo con uno mismo es muy importante porque lo único que vamos a estar haciendo durante el día es precisamente programarme el cómo sí lo voy a hacer. Y entonces estaré en el transporte, estaré en un break, estaré en una hora libre. Y si me tengo que acordar que en la noche tengo que salir, pues lo único que me tendría que decir es sacar mi hojita y decir, hoy tengo que ir, sí, tengo que estar al rato, voy a llegar, me voy a cambiar, o a lo mejor no paso directo a la tienda de la esquinita porque si no me compro unas papas, mejor me paso por el otro lado, o llevo ya mis tenis cargado para no subir, en fin, cierta planificación que te facilite llegar a hacer eso, ¿no? Pero los diálogos son importantes. Carlos también pone un ejemplo de la manzana, pues es el mismo ejemplo que les decimos, o sea, ahorita podemos hablar de lo que sea un elefante rosa y ya todos lo están viendo en su cabeza. El diálogo tiene un poder impresionante en lo que tú vas a crear. Con este ejercicio, que seguramente nadie dejó de ver un elefante rosa, lo vuelven a ver, es así como quiero que queremos que vean que es poderosa la mente y hay que entenderla. Si tú sabes hablarte en los mejores términos de una manera propositiva, va a ser muy difícil que no consigas algo en esos objetivos. Y aquí la diferencia de si en la mañana te despiertas o desde la noche te despiertas diciendo, no me voy a levantar, es que me cuesta trabajo, pues ya te estás dando ahí las instrucciones realmente que necesitas para no hacerlo. Programarte con un diálogo va a ser importante porque también va a echar a andar una capacidad que usan los atletas, hablando de deportistas y no deportistas, que se llama la visualización, y es verte realmente como quieres hacer las cosas. Eso va grabando, va sembrando y va sumando en tu mente para poder lograr las cosas, ¿no? Hasta ahí me quedaría para ir cerrando. Bien, muchas gracias. Pues sí, hay que ir cerrando la mesa. Y me parece lo que ustedes han comentado aquí en este espacio y lo que se ha generado, la importancia del tema de la feria que fue la ciencia en el deporte o la ciencia en el deporte, me parece relevante porque ha permitido ver al deporte desde diferentes perspectivas. Allá afuera había conversatorios sobre la importancia de tener un entrenador, de la flexibilidad, de la fuerza. Había otra que tenía que ver con la nutrición y esta tiene que ver con algo que regularmente no hacemos mucho énfasis, que tiene que ver con este entrenamiento mental del cual nos acaba de hablar el maestro Carlos. Entonces me gustaría ir cerrando ya la mesa con una última intervención por parte de ustedes, de cada uno, sobre la importancia que tiene la psicología del deporte o la psicología en cualquier persona que estemos pensando en hacer deporte, en practicar alguna actividad física. Entonces me gustaría comenzar con usted, maestro Alejandro. Sí, claro que sí. Bueno, desde lo más básico, todos sabemos que, como mencionaba Carlos Ernesto Montiel, bioquímicamente, nuestro cerebro genera sustancias que cuando estamos activándonos físicamente nos provoca placer, nos provoca relajamiento, nos provoca sentirnos bien y además, como somos todos hijos del narcisismo contemporáneo, pues nos vemos también bien porque estamos seguros de nosotros mismos. También estas herramientas psicológicas en el deporte formativo son muy importantes porque le enseñan al deportista a autorregularse emocionalmente, a cómo controlar el estrés, a cómo controlar sus pensamientos, a cómo controlar sus nervios, identificar si es fisiológico, por si me sudan las manos, identificar si es cognitivo, qué tipo de pensamientos tengo ahorita en la cabeza, identificar si es interactivo, es decir, si lo que tengo enfrente o lo que estoy percibiendo, qué tipo de
imagen o de representación o de sensaciones me está provocando, etc., etc. La psicología está presente, o el aspecto mental está presente cotidianamente en todos, sea para estar positivamente bien, o sea para poder estar en una competencia de alto rendimiento y poder tener un autocontrol de lo que significa estar en ese momento de alta exigencia, de alta demanda, y sí con el objetivo claro de poder obtener una medalla o un triunfo como tal. Me gustaría cerrar comentando un tema que está presente en la mesa, pero que no lo hemos tratado, que tiene que ver con los aspectos generales del deporte. Es decir, el aspecto mental es uno de los aspectos, pero en el caso de la Dirección General del Deporte Universitario tiene una dirección de medicina del deporte, se hacen pruebas fisiológicas, se hacen pruebas de múltiples factores para saber cómo están nuestros deportistas al día de hoy y poder darles estas herramientas integrales de nutrición, de metodología, de medicina, de psicología. Y yo cerraría diciendo que quizás eso es lo que en este momento le haría falta al grupo de intervención en psicología del deporte. Es decir, poder estructurar un grupo interdisciplinario que permita estudiar y tener sobre la mesa todos aquellos estudios y todas aquellas herramientas que tiene la Dirección General del Deporte Universitario para con un individuo, para con un equipo, y que al día de hoy, por cuestiones estructurales, pues el médico hace su trabajo por aparte, el nutriólogo hace su trabajo por aparte, el metodólogo lo hace por aparte y el psicólogo lo hace por aparte. Entonces creo que sería muy importante que lográramos estructurar y articular este trabajo. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que significan recursos humanos, pero también sé que sería el sustento y la base para una potencialización del deporte universitario. Muchas gracias. Gracias a usted. Maestra Claudia. Bueno, mira, yo me quedo pensando en este momento, escuchando a mis compañeros. Cuando uno le pregunta a una persona cuál ha sido la razón por la que no alcanzó el resultado esperado, no solo el deportivo, vamos a pensar aquí en nuestro público, tuvo un examen, no le fue bien, tenía una exposición, se puso nervioso, se bloqueó. Generalmente nos refieren a cuestiones psicológicas. O sea, los nervios, no puse atención, se me puso la mente en blanco, me distraje. Casi todo el diálogo es a procesos psicológicos. Y ya no digamos en el deporte, tú le preguntas al deportista y te dices que me faltó confianza, o le preguntas al entrenador y dices que tuvo miedo, o lo que haya sido. Aquí lo que es un poco contrario es que si tu persona estás consciente de que son los procesos psicológicos los que han entorpecido tu rendimiento deportivo, sea en el deporte o en tu examen o en tu charla, en lo que estés haciendo cotidianamente, no lo entrenes, es decir, no te prepares psicológicamente para hacerle frente a esas actividades cotidianas de nosotros como personas, ¿no? Hasta los que, aquí veo que hay padres, hasta cuando le vas a hablar a tu hijo, le vas a dar una charla y estás preocupado y cómo se lo digo y me hará caso, no me hará caso. Hasta en eso entraría la preparación psicológica. Es decir, pero aquí lo que yo le dejo al público es que se pregunte si su respuesta es que me puse nervioso, son procesos psicológicos, ¿por qué no entrenarlo? Más bien la pregunta yo se las dejo a ustedes. Si ustedes están claros que son procesos psicológicos los que no les permitieron lograr los resultados que ustedes querían, ¿por qué no lo han entrenado? ¿Por qué si se prepararon, se aprendieron todos los conocimientos, todas las teorías, pero no entrenaron esa parte psicológica para hacer su examen, para hacer su exposición, para dar su clase, para lo que ustedes quieran? Eso es una pregunta que yo siempre le dejo a la gente. ¿Por qué no lo ha hecho si su conclusión es que son los procesos psicológicos? Muchas gracias. Maestro Carlos.
¿Me pudiera repetir la pregunta? Sí, Perdón. el cierre, estaba distraído. Ya. Sí, Procesos exacto. No entrenó bien atencionales. su me hacen mente. falta. No, es cerrar un poco con esta importancia que tiene la psicología Ujú. para el deporte. Ya. Ya retomé. Justo, como país estamos haciendo algo, estamos en primer lugar y creo que lo sabemos todos. Creo que hubo un ajuste, no tengo bien la referencia, pero en primer lugar en obesidad infantil, si bien no es la temática de la mesa, sí quiero poner el ejemplo porque primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad en adultos, estamos entrenando ahí, estamos haciendo, llevando patrones conductuales el día a día, nuestra alimentación, la no actividad física, el aunado a muchos factores. Yo sé que no puede ser solo una causa, son muchos factores sociales, económicos, políticos, son muchos factores, no podríamos decir solo uno. Sin embargo, creo yo que sí hay algo que nosotros controlamos y justamente es la mente, nuestra mente, ¿no? No podemos controlar, yo no puedo controlar la de Carlos, la de la profesora, la de todos y cada uno de los que están aquí escuchándonos. Sin embargo, la nuestra, en la medida de lo posible, la podemos controlar. Entonces, en esta relación, justamente psicología, entrenamiento, mente, a mí me gustaría compartirles el hacer una reflexión, qué hábitos, qué queremos cambiar, o sea, los podemos enlistar y posteriormente ahí lo que comentaba hace rato Carlos, la profesora, Alejandro, con todos estos tips, ¿cómo podemos cambiarlos? ¿Cómo podemos entrenarlos? Y justamente en la definición de entrenamiento es un proceso sistemático el cual tenemos que estar repitiendo constantemente. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia hace como un mes en la cual decía un ponente, él decía, y creo que en las palabras, en el dicho de la abuela es una acción dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces hay que llegar a la acción, porque yo puedo aventar un discurso, yo quiero ser campeón de mi especialidad y en tanto tiempo, bla, 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 pero si yo no llego el día de mañana a decir, me levanto y no decir, voy a levantarme temprano porque quiero ponerme a dieta para las fiestas de decembrina. No, no, no. Hasta que yo no me levante y llegue a la acción, ahí ya vamos a empezar con esos cambios de los que ya hemos tratado. Pues nada, para cerrar, agradecer el espacio aquí a la feria y pues por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Carlos. Ya para acabar rapidísimo, no, nada más el día tiene muchas oportunidades de trabajar la mente. No voy a decir no vayan con el psicólogo, más bien lo quiero decir en otras palabras, si ustedes quieren empezar a entender, a trabajar, el día tiene tantos retos que pueden empezar por ahí. Hay mucha información en las redes, por supuesto, la Dirección General de Deporte Universitario hemos hecho mucho contenido precisamente para facilitar en la página de Deporte UNAM, hay mucho contenido, hay demasiado, diría yo, que pueden consultar sin costo. Y pónganse nada más para finalizar un reto, un pequeñito reto, lo que tú quieras cambiar, lo que sea. No es necesario que sea algo tan grande, simplemente el hecho que implique algo distinto para ti, que sea mejora para ti. Busca información, cómo hacerlo, cómo buscarlo, pero ponte un objetivo si es que lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, pues ahí está la prueba, ¿no? No hay motivación para poder mejorar en algo. Entonces, así de simple. Busquen los datos. No será fácil, pero va a tener que ser sistemático, como dice Carlos. Entonces, nada más agradecer a todos, a todos el tiempo, ¿no? La participación. Muchas gracias. Pues vamos a abrir las preguntas. Tenemos tiempo para intervenciones de parte del público. Entonces, adelante. Gracias.
Sí, tenemos, bueno, unas preguntas también que han llegado por parte de quienes nos ven por streaming. ¿Les parece que comencemos con quienes están presentes? Les damos el micrófono una y así podemos ir intercalando. O al contrario, en lo que van pensando, les hacemos aquí aquí Sandra Lira dice buenas tardes desde CCH. CCH, ok, está de Cancún, dice que qué métodos hay para mejorar nuestra salud mental y conseguir un mejor rendimiento en el deporte. No sé quién quiere contestar la pregunta. Bueno, métodos tenemos, en realidad son bastantes como para quizá enumerarlos aquí. Yo le contestaría que lo primero que tendría que hacer es identificar cuáles son esas áreas en donde considera que tiene que mejorar su rendimiento deportivo o su rendimiento en general como persona. Esa sería una clave muy importante. O sea, tú qué consideras que tienes que mejorar. Puede ser que sea a lo mejor tus habilidades para motivarte, o tus habilidades para mantener tu autoconfianza, o si son entrenadores, tus habilidades de liderazgo o de comunicación. Es decir, el bagaje de métodos y técnicas es muy grande, es bastante amplio. Creo que la tarea principal primero es descubrir, identificar cuáles son esas áreas de oportunidad en las que tú quieres mejorar, en las que tú quieres progresar, ¿no? En el sentido, obviamente, psicológico, mental, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien del público ya tienen en la mente su pregunta? Bueno, les comparto esta pregunta bastante interesante de Eduardo Javier Muñoz, que es de la Prepa 9, y pregunta que cuáles son los deportes más agotadores mentalmente. Me parece que todos los deportes tienen una alta carga de trabajo cognitivo, diría todos. Lo he hecho y esta pregunta lo hemos platicado mucho. Casi siempre el entrenador de su disciplina va a decir el mío, el soccer, el americano, el golf. No es cierto el taekwondo, no es cierto el atletismo. Y pues bueno, nosotros que estamos de este lado analizando la parte del cerebro, la parte mental, perdón, pues nos damos cuenta que realmente los requerimientos podrían ser diferentes, pero realmente todos tienen una alta carga de trabajo cognitivo. Todos, en todos llevas a cabo atención, toma de decisiones, integración, motivación, confianza. Realmente son todos. No te podría decir, o al menos no conozco algún documento que nos diga, este es el rey de la carga emocional. No, yo creo que todos tienen su carga emocional bastante alta. Y más si es en el tono competitivo. Me gustaría completar a la respuesta de Carlos, insistir más. No tanto quizá la pregunta sea cuál es más agotador mentalmente, sino saber qué exige tu deporte psicológicamente, porque todos los deportes son totalmente distintos. La pregunta no sería quién es más agotador, no, la pregunta sería ¿qué me exige mi deporte desde el punto de vista psicológico? Esa sí sería la pregunta importante a contestar, porque en base a esa pregunta es lo que tienes que trabajar y desarrollar. Pero si no tienes claro qué exige tu deporte desde el punto de vista psicológico, pues asumir que todos los deportes exigen lo mismo sería un error, ¿no? Más todos los deportes son totalmente distintos, ¿no? Incluso, por ejemplo, mi deporte atletismo, las especialidades de 10,000, 5,000 carreras largas son totalmente distintas a los 100 metros, al salto de altura, al lanzamiento del martillo. Aún siendo el mismo deporte, tenemos que trabajar de manera distinta. Es decir, no se puede generalizar aquí porque son características psicológicas totalmente distintas. Tú lo que tienes que trabajar en tu deportista como persona es lo que tú necesitas para tu deporte. No asumir, es como si yo aquí preguntara, ¿a todos nos motiva lo mismo para haber estado hoy aquí a las 6 de la tarde? No. Tenemos distintas motivaciones y así es en el deporte exactamente. Y si nos vamos a las personas que van a hacer deporte por primera vez, pues también sería la misma pregunta. O sea, ¿ustedes qué les motiva a hacer deporte? Y van a encontrar que son respuestas
totalmente distintas. Entonces, más bien es descubrir lo que tú necesitas. Muchas gracias. ¿Alguien más del público? Bueno, ¿alguien del público que quiera intervenir en este momento? Primero que nada, buenas tardes. No sé si escucharon la noticia de que Cristiano Ronaldo tiene depresión. No sé cómo le opinan del tema de que uno de los futbolistas más grandes del mundo tenga depresión. Bueno, mira, te lo voy a poner lo que leí, porque ahí sí me documenté muy bien acerca de lo que te pasó con Michael Phelps, pero va muy de la mano en el sentido de que tienes una persona que ya lo ganó todo, que lo tiene todo, que lo tiene económicamente hablando, en poder, en todos los factores que a nosotros como personas nos influyen, prácticamente lo tiene todo, ganó premios, ganó títulos, no sé cuántos balones de oro, no sé cuántas Champions. Entonces, yo estoy hablando, claro, en el desconocimiento, porque ojalá yo estuviera o fuera su psicólogo de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Ojalá así fuera, y seguramente lo tendrá, ¿eh? Y seguramente lo tendrá, pero aquí, hablando en mi concepción, que está pasando es, al tenerlo todo, ahora hacia dónde van tus objetivos. Ahora él tiene que replantearse. Aparte hay una parte, tenemos que tener una parte muy importante, que ya él está en un proceso de retiro, que también es una parte que hay que trabajar, hay que entrenar. ¿Para qué? Para que cuando el atleta llegue al fin de su etapa deportiva, en la cual él está a su máximo rendimiento, en el cual ha sido el mejor del mundo, ya ese proceso ya está terminando. Entonces ahora habría que replantear unos nuevos objetivos. Ahora hacia dónde vas a ir, ahora hacia dónde lo vas a enfocar. En el caso, por ejemplo, aquí quisiera traer, como en este caso, algún deportista mexicano. No sé si alguien conozca alguno que haya trabajado esa parte de retiro y ahorita está trabajándolo ya de alguna otra forma. Pero bueno, desde mi punto de vista es válido que tengamos este proceso también de depresión, y de alguna forma eh, es un mecanismo de defensa del cuerpo, del ser humano. También nosotros en algún momento hemos pasado algún estado de depresión. Ya nada más, obviamente hay que identificar, evaluar qué situaciones, ¿no? Pero bueno, me refiero a situaciones en el sentido de que si, qué tipo de depresión, ¿no? Pero desde mi punto de vista, eh, pues sí, obviamente que lo tendría que trabajar con un especialista, pero esta parte de el retiro deportivo. Voy a comentar un poquito el tema de CR7, porque tiene un nuevo entrenador también, no está alineado como primer equipo, y eso detonó que lo que comenta, vamos a hablar de hipótesis, porque realmente tendríamos que tenerlo aquí. Y justo hace rato, en la mañana, estaba chateándome con un colega que tengo que ha estado aquí en Deporte UNAM, en las transmisiones en vivo, de Sudamérica, y justo hablábamos de este tema. Él por ahí de alguna otra manera tiene un medio contacto con un psicólogo canadiense, que es el que buscó Cristiano. No es que me chismeó, porque no es así, pero estábamos platicando y él me argumentaba dentro de este tema de la carrera deportiva, se acerca, no ha trabajado su retiro deportivo, pero también hay un tema. Ahorita él está lidiando con algo que creo que nunca ha lidiado, que no lo consideran. Entonces, pues él lo consideraron toda la vida. Él siempre ha sido la persona que ha estado puesta en todos lados, y todos los reflectores están ahí, y él se está enfrentando ya no sé si al final de su carrera, en este momento donde alguien llegue y le dice, espérame tantito, vas a estar de este lado, en la banca. Entonces, es algo que en su vida, deportivamente hablando, que quiero entender, posiblemente, no lo sé, no quiero confirmar nada, esté lidiando con un tema que no ha vivido en el tema de deporte. Entonces, él no sabe, por lo menos lo que estamos platicando, no está haciendo falta es aprender a lidiar la frustración en el deporte, cuando pues
de alguna manera no ha tenido esa, no lo ha hecho, pues ha sido un gran jugador, ¿no? Entonces, pero son hipótesis, yo no quiero yo aquí diagnosticar porque no la tenemos. Querían intervenir con... Mira, yo nada más complementar. Yo creo que esto que tú has preguntado es interesante porque me parece que es un mito pensar que los deportistas de altísimo nivel, como este jugador, no entran en depresión o no tienen periodos de inestabilidad psicológica. Es como un mito. O sea, al final del día, este tipo de jugadores es una persona exactamente como nosotros, con los mismos procesos, las mismas emociones, y quizá está en un escenario distinto, como dice Carlos, en el que no está preparado, quizá, son hipótesis, pero esto es un buen ejemplo de cuando en el deporte se cree que este tipo de deportistas son perfectos y no les pasa absolutamente nada. Eso es realmente un mito, porque son deportistas e incluso peor, porque están sometidos a presiones mucho más altas que quizá cualquier otra persona. Contrario a lo que se piensa, son deportistas sometidos a presiones de muy alta carga, ¿no? Entonces, es como un mito eso, ¿no? De que no tuviera que tener depresión, pues la va a tener si no está manejando lo que vive en este momento, ¿no? Muchas gracias. Y yo quisiera mencionar algo sobre, bueno, hay un documental en una cadena de streaming, que no voy a decir cuál es en este momento, justo es sobre es Michael Phelps y otros atletas más que hablan sobre el peso del oro, sí, ¿no? El precio del oro, y tiene que ver con eso. Parecería, con esto que ustedes nos han platicado el día de hoy, un poco con el equilibrio de las actividades, parecería que todo, bueno, estos atletas de alto rendimiento ponen todo ahí en el deporte, pero parece que se olvidan de otras áreas de su vida, y al final cuando terminan o cuando llegan a retirarse, parece que esto los abruma o les llega toda la carga de no haber hecho un equilibrio, ¿no? Sí, por eso Carlos aquí nos planteaba, no hablamos de ese tema, pero sí es el de preparar al deportista para la finalización de su carrera deportiva, de su vida deportiva, sobre todo en deportistas de este nivel, porque efectivamente para llegar a este nivel necesitas a veces entrenar 3 veces al día, los 7 días de la semana, con un ritmo muy estricto, y no tienes tiempo para otras cosas. Por supuesto que este tipo de deportistas estudian, pero estudian en programas especiales, no los normales de un estudiante. Es decir, tienen otro ritmo, y cuando termina tu carrera deportiva tienes que prepararte para ese tránsito, para pasar a ser una persona normal. Los deportistas de altísimo nivel, si lo dijéramos de alguna manera, no son personas normales, viven en otro ritmo, mucho más exigente. Entonces, cuando pasan al ritmo de ser las personas normales, por decirlo de alguna manera, suelen tener un periodo de desequilibrio, de desfase, porque quizá no aprendiste todas esas otras habilidades para poderlo enfrentar. Phelps, ahora Cristiano, pero hay muchos otros ejemplos de deportistas, medallistas olímpicos que han terminado incluso con problemas psicológicos más graves, no depresión, muchos más graves, porque no se ha hecho ese tránsito cuando terminas tu carrera deportiva. Muchas gracias. Y esto viene con una pregunta que hace Andrea, que dice, ¿el proceso mental a la hora de participar en una competencia es muy exigente? El proceso mental a la hora de estar en una competencia, pues depende de la competencia también, evidentemente, en qué nivel está, pero efectivamente los procesos psicológicos serían los mismos, dependiendo de la subjetividad y de la preparación de cada deportista. Es decir, no solo si tiene estas herramientas para poder tener autocontrol emocional, si conoces de sus aspectos de autorregulación fisiológica, si tiene estos entrenamientos de capacidad de concentración, de atención, si se ha preparado físicamente bien, si técnica y tácticamente tiene la seguridad de que su formación es adecuada para que la autoconfianza a la hora de la competencia sea potencializada. Es decir, siguen jugando muchas variables en este sentido, ¿no?
Yo solo quisiera poder dar un comercial, no sé si es posible. Invitarlos a todos ustedes que están aquí presentes y también los que están viéndonos de manera virtual a un evento que está realizando la Dirección General del Deporte Universitario, que es el segundo Congreso, primero internacional del deporte y la cultura física, con el tema de equidad de género e identidades sexogenéricas. Y este congreso va a estar conformado por 6 mesas temáticas en donde alguna de ellas estará implementado la parte de la psicología del deporte y del entrenamiento mental. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bueno, leo la última que nos llegó de María Florencia y les dice que buenas tardes y que por favor, ¿por qué la selección mexicana de fútbol soccer juega con tantas inconsistencias si han practicado casi toda su vida este deporte mundial? ¿O esos resultados son porque juegan casi todo el año? Esta pregunta la he escuchado como refuerza, es muy, de alguna forma, a todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no llegamos al quinto partido? Literalmente, ¿por qué no llegamos al quinto partido? La he escuchado de otra forma planteada en otros congresos, preguntándole a futbolistas profesionales, metodólogos, entrenadores, médicos, fisiatras, bla, 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 bla. Bueno, bla, 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 en el sentido de todos los especialistas, me refiero. A mí me gustaría tener la respuesta exacta para decir, el día de mañana vamos a llegar al quinto partido. Ya no hablar de ser campeones mundiales, llegar al quinto partido cuando menos, ¿verdad? Que todos los que somos futbolistas es nuestro sueño dorado. Yo creo que son muchos factores que van de por medio en esta situación. Mucho se habla, comentaristas deportivos, especialistas, analistas, los factores, la situación que tiene la liga en cuanto a convenios deportivos, que no hay un roce internacional, eso por una parte, la falta de profesionales, si bien sí hay bastantes profesionales, eso no se tiene ninguna duda, me refiero a que en el sentido en el que estamos muy por debajo nuestra liga, y yo no quiero decir palabras de Ernesto, palabras de muchos especialistas del deporte en fútbol, estamos muy por abajo en cuanto a ligas europeas, en algunas otras ligas, en cuanto a equipos, en cuanto a tecnología, en cuanto a cuestiones económicas. Voy a hablar desde la parte y resumir en la parte mental. Tengo entendido que sí tienen un área de psicología del deporte. Erróneamente diría cómo lo están trabajando, no lo sé cómo lo están trabajando, pero yo tengo entendido que desde la parte mental hay un área de psicología del deporte. Sin embargo, dependerá del entrenador qué trabajo tenga planteado él. Voy a poner un ejemplo. Ahorita la selección colombiana está trabajando con un psicólogo especializado en deporte, que es el doctor Marcelo Rofe. Él está literalmente, sí, trabajando con la selección colombiana. Ya ha tenido varios procesos, entre ellos él o el maestro Alexi Ponzi de Chile, también tuvo un proceso con la selección chilena. Entonces, pues no tengo la respuesta exacta, pero espero que con esto, digamos, sumar un poquito a la pregunta de que se ha dado varias situaciones. Muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar? ¿Alguna otra intervención por parte del público? Pues bueno, si no hay más, agradecemos a nuestros invitados y nuestra invitada en este conversatorio de Entrena tu Mente. Ha sido, creo que bastante importante, además de tips, una cosa importante que es la parte psicológica en el deporte. Y entonces yo agradezco a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que ha hecho posible la feria, a Felipe, a Carmen, a todas las personas que han estado en la organización, a todas las personas que están aquí.
en el área de la cabina. Y pues bueno, les agradecemos mucho a todos, al público, por supuesto, y a quienes estuvieron también conectados por streaming. También les agradecemos mucho la participación y lo activo que estuvieron. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.